Hola amigo, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Le habla Handa Silva del canal Electrónica Handa Silva. Espero te encuentres muy bien, tanto tú como tu familia. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de un parámetro importante en la parte de los transistores MOSFET que ocurre muy poco, pero que también puede pasar. En la mayoría de los casos, ustedes saben perfectamente que los transistores MOSFET se colocan en algo que se conoce como cortocircuito, quemando en muchas ocasiones el fusible principal. Pero se preguntan que han escuchado que algunos transistores se pueden colocar en algo que se conoce como fuga. ¿Qué tan real es esto? ¿Es cierto o no es cierto que un transistor MOSFET se puede colocar en fuga? Y efectivamente sí, es muy real escuchar el término de transistor MOSFET en fuga. De antemano te digo que vamos a decir que el 85 o 90% de los transistores MOSFET, sobre todo los de canal N, que juegan un papel fundamental en las fuentes de alimentación en la etapa caliente, se colocan en un 90% en cortocircuito. Algunos dicen que es el 100%. No, no es el 100% porque el transistor se puede dañar de otra manera. Pero sí puede entrar en algo que se conoce como fuga. Entonces, vamos a entender primero que un transistor MOSFET, vamos a dibujártelo por acá, tiene los terminales correspondientes de compuerta, de drain y source. Esto que está acá, si lo ponemos a estudiarlo claramente, el terminal 1 se conoce como gate, así, que es puerta o compuerta, como quieras llamarlo. La número 2 es drain o drenador. Y la número 3 es source o fuente. Ya reciben esos nombres correspondientes. Ahora bien, acá tenemos la 1, la 2 y la 3. En la mayoría de los transistores MOSFET, el orden siempre es así. Ahora bien, hay dos maneras en que un transistor MOSFET se puede colocar en fuga. La número 1 es fuga entre, vamos a decirlo así, gate, es decir, compuerta, y source. Fuga entre compuerta y source. Si yo veo el transistor, te estoy diciendo que puede haber una fuga entre compuerta y source, es decir, entre compuerta y source. ¿Por qué? Primero que tenemos que entender que la compuerta del transistor MOSFET está aislada eléctricamente. Acá la tenemos, es esta. ¿Del resto de qué? Del resto del componente. Por una capa que se conoce como dióxido de silicio. ¿Ya? Entonces, en estado bueno, ¿qué pasa en estado bueno cuando el transistor está en bueno? La resistencia entre compuerta y source, entre patilla 1 y 3, la resistencia entre gate y source es infinita. Por eso cuando tú mides con un multímetro digital no puede haber lectura. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el MOSFET está en fuga, ¿verdad? La capa de óxido se daña y va a empezar a conducir una corriente o una mínima corriente, una pequeña corriente, ¿verdad? Que puede perjudicar directamente al transistor o al circuito electrónico donde le está colocado. Entonces, fíjate esto. Yo voy a agarrar el multímetro. Vamos a ponerlo en escala de continuidad. Y me paro de la siguiente manera. Entre compuerta y source. Te tiene que marcar infinito. Si yo invierto la polaridad, también tendría que marcarte infinito. ¿Te das cuenta? Siempre tiene que ser así. Ahora, recomiendo, para prevenir una lectura errónea, que descargues el capacitor. Así, lo descargas tocando los tres, mejor dicho, el transistor. Descargas el transistor tocando sus tres terminales correspondientes. Perfecto. Ahora, hay una metodología, ustedes saben perfectamente, en este caso este es un transistor NN, canal N, ¿verdad? Si yo lo mido entre drain y source, él tiene que marcar una lectura
obviamente parándome en la punta, cuando es canal N, con la punta negra del multímetro en el medio, en el drain, te tiene que marcar una lectura de un diodo. Ahí está. Al invertir la polaridad, ya no debería de marcar. Este es el estado aparentemente correcto de un transistor MOSFET, ¿verdad? Ahora, tenemos que tomar en cuenta que la fuga de la que estamos hablando ocurre entre compuerta y source, ¿verdad? Entonces, en un estado bueno, la resistencia entre compuerta y source es prácticamente infinita, ¿verdad? Cuando el MOSFET ya trabaja o entra en fuga, por decirlo así, ¿qué pasa? La capa de óxido se daña y empieza a conducir una pequeña corriente. Si tú mides una lectura, vamos a suponer en escala de continuidad, entre este punto y te marca una lectura allí, ejemplo, no sé, 1500, 1000 y tanto, 800 y tanto, ahí el MOSFET está dañado. Ahora, no siempre, escúchame atentamente, no siempre sirve la escala de continuidad. Recomiendo que lo coloques en la escala de 200 millones. Muy parecido a la prueba de los diodos en fuga, ya, lo cual también me ha resultado en muchas ocasiones, aunque no es una prueba 100%, vamos a decirlo así, viable, real. Entonces, ¿qué pasa? En 200 millones, entre compuerta y acá, no debe marcar lectura, debe marcar infinito. Y al invertir la polaridad, tampoco debería marcar en escala de 200 millones. Es decir, yo estoy haciendo esto. Al invertir, así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la resistencia es prácticamente infinita. ¿Cuál es el síntoma que puede presentar un transistor MOSFET en fuga? Prácticamente, muchachos, que no conmute bien, ¿ya? Y se queme o entre en protección la fuente de alimentación conmutada. Hay varios síntomas, por eso es que el técnico en muchas ocasiones también lo puede volver loco. ¿Por qué? Porque presenta una falla determinada y no encuentra el transistor en corto, ¿verdad? Acontece que tiene fuga. Entonces yo recomiendo, cuando ustedes tengan dudas, cámbienlo. Ahora, hay otra manera en que el transistor se puede poner en fuga. Ya dijimos que una es entre compuerta y source, pero otra puede ocurrir justamente en lo que se conoce, la número 2, fuga entre drenador o entre drain y source. ¿Ya? Esa es una de las que también puede ocurrir, que si vemos la primera hoja, tenemos el transistor acá, la fuga 2 entre drain y source. Entre drain y source. ¿Me explico? Entonces, cuando el transistor MOSFET está en buen estado, ¿verdad? ¿Qué pasa? En estado sano, es decir, cuando el MOSFET está apagado, es decir, en corte, no debe pasar corriente entre drain y source. ¿Ya? Ahora, pasa que cuando está en fuga, aunque la compuerta esté a 0 voltios, es decir, apagado, el componente deja pasar corriente de igual forma. Esto hará que el transistor, vamos a decirlo así, prácticamente se vaya calentando poco a poco, de forma anormal, sin incluso ni siquiera tener carga. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Puede también alterar los voltajes de la salida de la fuente de alimentación. Puede ser que aparezca el voltaje, de repente se caiga, o se eleve el voltaje, se caiga el voltaje, en fin. Eso puede ocasionarle un transistor directamente en fuga. Hay dos posibles. Fuga entre compuerta y source y fuga entre drain y source. Ya, para que lo tomen en cuenta. Ahora bien, si yo hago la prueba en 200 millones, al ser un transistor de canal N, fíjate lo que haría directamente entre drain y source, polarizando directamente, tiene que marcar una lectura. Fíjate, esta es la lectura que tiene que marcar. Pero ya en polarización en inversa, ya no tiene que marcar lectura. Si aquí te llega a marcar lectura entre drain y source, es automáticamente un transistor que tiene fuga y tienes que cambiarlo. Así de sencillo. Entonces, el transistor puede presentar tres comportamientos típicamente. Los MOSFET pueden presentar. Esto no pertenece al curso de fuente conmutada, simplemente es una clase de transistores por encima, donde el transistor número 1 se lleva el corto principalmente. Esto podría decirse que es el 90%, para no decir el 100%. El número 2 puede ser abierto, que el transistor se abra.
Esto vamos a ponerle un 5%. Y número 3, fuga, un 5% también. Vuelvo y repito, la mayoría de los transistores MOSFET, el 90% se coloca en cortocircuito. Pero también puede suceder eso, de que tengas un problema directamente relacionado con transistores en fuga, que es lo más difícil de detectar. Ya para que lo tomes en cuenta. Muchas gracias por el apoyo, suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Seguimos avanzando en el mundo de la investigación electrónica. Bendiciones.